7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la señora canciller Gabriela Sommerfield. Le hemos invitado para hablar de algunos temas de interés en la coyuntura, una semana muy importante para el Ecuador en el ámbito internacional. Primero, la visita del secretario de Estado americano, Marco Rubio, que va a marcar un hito en las relaciones con el Ecuador, para profundizar las relaciones, al menos en dos sectores fundamentales como es seguridad y migración, además de otros temas que serán materia de agenda en el diálogo con el presidente de la República este jueves. Pero antes de ir a ese tema de fondo, quisiera empezar con un tema de coyuntura, también un hecho importante en las relaciones comerciales, la firma del acuerdo del Ecuador con Corea del Sur, que va a permitir eliminar aranceles tras este acuerdo con un país desarrollado en el Asia. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo se ha llegado a firmar este acuerdo en las últimas horas? Señora canciller, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Estamos contentos de compartir las noticias de esta mañana con los ecuatorianos. Bueno, en primer lugar, son 10 años que el Ecuador ha estado en negociación con Corea para la firma de este tratado. Si bien las mesas de negociación se firmaron y se culminaron hace casi ya 2 años, tomó su tiempo llegar a la firma y a la concreción de la firma de este acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado tanto por el Parlamento en Corea como por la Asamblea Nacional en el Ecuador, y inmediatamente después tendrá que ser compartido con la Corte para que entre en vigencia en el Ecuador. Entramos a un mercado de 51 millones de personas. ¿Qué significa esto para el Ecuador? Prosperidad. Significa empleo, significa mayor producción, y son noticias buenas para el Ecuador. Es el Ecuador que queremos seguir construyendo, es el Ecuador que ambicionamos, es decir, necesitamos mucho más mercado para que nuestras tierras fértiles, para que la mano de obra que es tan rica en el Ecuador pueda seguir produciendo y podamos seguir mejorando la vida de los ecuatorianos. Este acuerdo ha sido suscrito ya. Está suscrito ya, esta madrugada lo ha suscrito el ministro de la Producción, Luis Jaramillo, una exitosa jornada. Él está como invitado para ser exponente en una feria de comercio que hubo en Corea en los días pasados. Ha sido un invitado especial de Corea del Sur. Y es una gran oportunidad para el Ecuador, no solamente el firmar tras un acto simbólico en una ceremonia en la madrugada horas del Ecuador, sino también el llevar la voz del Ecuador, mostrar nuestra oferta exportable, mostrar lo que se está haciendo para transformar el Ecuador y volver un país que sea viable, atractivo para la inversión y para la producción, por supuesto. Hay productos estrellas que se han distinguido en el Ecuador, como el cacao, chocolate, café, banano, snacks, pescados, que forman parte de la lista de productos que tendrán arancel cero. Así es, pero también no nos olvidemos que todos aquellos productos no tradicionales siguen incrementándose la exportación hacia nuevos mercados, y esto es importante. Se sigue diversificando la producción agrícola, la producción agroindustrial, que el día de hoy está siendo muy apetecida en mercados internacionales justamente por los procesos de calidad que tiene el Ecuador. Esto va a permitir también mejorar la balanza comercial con Corea del Sur, porque de acuerdo con los datos que se daba cuenta a propósito de esta negociación, en el 2024 el Ecuador había exportado a Corea 143 millones y había importado productos por 356 millones. Por supuesto que va a mejorar la balanza comercial, y lo que se trata es de eso, el trabajo que se viene haciendo de forma coordinada con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura,
por una directriz y liderazgo del presidente Noboa, es justamente regresar a ver a los países que necesitamos abrir mercados, necesitamos tener un diálogo permanente y encontrar las condiciones para eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para poder equilibrar mejor estas balanzas de pagos con algunos países que están deficitarias de forma importante. Creemos que con las diferentes acciones que se está haciendo en general en varios países, las balanzas van a empezar a mostrarse de forma diferente en los próximos años, de una forma más equilibrada para el Ecuador. Ahora, hay productos que entrarán con arancel cero una vez que entre en vigor este acuerdo, y otros habrá una desgravación gradual. Sí, así son la mayoría de acuerdos de comercio que ha firmado el Ecuador, vienen con una desgravación gradual que en el tiempo llegan a ser cero igualmente, ¿no? Ahora, uno de los beneficios que en el Ecuador ha sido también atractivo, el caso de los vehículos coreanos, que también entrarán en esas condiciones. Bueno, el tema de los vehículos es un tema importante para diferentes países, es un tema que se viene negociando, como sabemos, ya en el acuerdo con la Unión Europea. Los vehículos ya han llegado a desgravarse totalmente, lo propio con China, se ha reducido los aranceles con Estados Unidos igualmente, y obviamente con este acuerdo de comercio pasa a tener también ventajas en la industria de vehículos. Por tanto, ¿qué tiempo tomará para que entre en vigor una vez que haya el trámite en los parlamentos y finalmente el visto bueno de la Corte Constitucional? Bueno, nosotros creemos que en el caso del Ecuador, el trámite ante la Asamblea puede tomar algunas semanas, tal vez un mes y medio. Esto ya hay que coordinar con la Asamblea Nacional, que esté en la agenda, que esté en el orden del día. Y en el Parlamento, nuestro embajador Patricio Troya ha venido haciendo un trabajo previo frente al Parlamento, los miembros parlamentarios, para que el proceso también sea expedito y en el menor tiempo posible logremos esta aprobación también en Corea. Es decir, irán a la par tanto aquí en el Parlamento cuanto en Corea previo a la entrada en vigor. Es el paso siguiente que corresponde, es lo que ha venido trabajando Cancillería a través de nuestro embajador en Corea, y bueno, no es un proceso que inicia hoy, es un proceso que se lo viene trabajando porque ya se conoce que es el siguiente paso. Adelantándonos a esto, hemos venido haciendo un trabajo frente a miembros del Parlamento. Y luego de Corea del Sur hay otros desafíos, por ejemplo, Canadá. Por supuesto, viene la firma con Canadá, ya terminaron y culminaron las mesas de negociación, ahora falta poner fecha para la firma de este acuerdo. Hemos iniciado las negociaciones con Emiratos Árabes, está en negociación el acuerdo con República Dominicana, vienen otros mercados que son atractivos y son la puerta de entrada para un sinnúmero de habitantes, millones de habitantes, como es Marruecos, y se sigue poniendo en perspectiva cuáles son aquellos países que son atractivos para ir tras negociaciones de acuerdos comerciales, como ahora puede ser el caso de Panamá también. Bien, el otro gran tema de esta semana tiene que ver con la visita del secretario de Estado americano, Marco Rubio, al Ecuador en las próximas horas. Se ha mencionado que al menos dos grandes temas, seguridad e inmigración, serán parte de la agenda. ¿Cómo toma el Ecuador esta visita? Bueno, el Ecuador mantiene una agenda que es muy clara con Estados Unidos, que se basa en temas de seguridad, en la migración irregular y en temas de cooperación para el desarrollo, dentro de lo cual está la agenda comercial. La visita del secretario de Estado al Ecuador es una visita muy importante, ya que estamos hablando de una alta autoridad, que de una institución por donde pasan y transitan todos los temas de la relación con Estados Unidos. Esta es una muy buena señal, deja ver la importancia que tiene la relación bilateral para ambos países, y estamos listos para recibirle al secretario.
Uno de los objetivos que leíamos de la información de Washington en este cuarto viaje del secretario de Estado a nuestro hemisferio, que por un lado demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras y por otro neutralizar las amenazas narcoterroristas a ese país y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses. El tema del conflicto armado interno será materia de análisis que vive el Ecuador con el secretario de Estado. Por supuesto, el conflicto armado interno responde a una declaratoria de guerra a los grupos de delincuencia organizada que están en el Ecuador y que trascienden fronteras también, y que impacta también las actividades en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa y en otras partes del mundo. Es parte de la agenda, ya que la agenda del presidente Trump coincide en este tema con el Ecuador, pues es el diálogo que se mantendrá con el secretario Rubio, el presidente Noboa y otros ministros que lo acompañarán, pues tendrá también este tema como uno de los principales dentro de la agenda a tratar. Es decir, esto es un hecho previo cuando se agende la visita del presidente Noboa con el presidente Trump. Por supuesto, esto está dentro de la agenda de los puntos a tratar. Hay otros temas que preocupan no solo a Estados Unidos, como es la necesidad de adoptar medidas rápidas y decisivas para desmantelar a los carteles. Esta es una inquietud que tiene Estados Unidos y que el Ecuador, ¿cómo se acopla para contribuir en este sentido? Nosotros venimos haciendo trabajo conjunto, no solamente con Estados Unidos, sino también con otros países. Trabajos conjuntos en materia de seguridad. Compartimos información, tenemos capacitaciones, tenemos apoyo en equipamiento, tenemos actividades conjuntas, se trabaja en el fortalecimiento de las instituciones, como puede ser el sistema judicial, la fiscalía, como puede ser la unidad de lavado de activos, el centro de inteligencia, es decir, con diferentes países, pero principalmente con Estados Unidos se trabaja en una agenda rica en materia de seguridad, tratando de fortalecer las capacidades que mantiene el Ecuador a través de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, en beneficio de varios países, no solamente del Ecuador, y ahí es cuando viene este principio de corresponsabilidad por un problema que el día de hoy aqueja al Ecuador, que genera violencia por una lucha frontal que este gobierno ha decidido dar para salvaguardar la seguridad de los ecuatorianos y devolver la paz que los ecuatorianos estuvimos siempre acostumbrados a tener para el desarrollo de nuestras actividades y nuestra vida diaria misma. ¿Y cómo lograr mayor ayuda concreta de Estados Unidos cuando los requerimientos son enormes en medio de un conflicto armado interno y en la lucha contra grupos delincuenciales transnacionales? Justamente a través del diálogo, justamente a través del éxito de las actividades conjuntas que se van haciendo, el éxito a través de la coordinación, de la transferencia de información, donde se ve que cualquier actividad es en beneficio de ambas partes, que la corresponsabilidad existe, que para el problema hay varias partes que tienen que jugar, porque por el Ecuador transitan narcóticos, pero no se producen ni se consumen. Otros países producen, otros países consumen. Por el Ecuador, el mercado del Ecuador no da para el volumen de la cantidad de narcóticos que transitan por el Ecuador, y ahí es cuando viene lo que menciono, el principio de corresponsabilidad. Mientras exista esta conciencia, mientras el diálogo que mantiene el Ecuador sea transparente y fluido, la información fluya, mientras hay una política clara, no a medias tintas, sino una política clara como la que ha implementado el presidente Noboa en el Ecuador desde el mes de enero del 2024 con respecto al conflicto armado interno, pues las puertas del mundo entero se abren
para poder hacer frente a un problema que no es del Ecuador, pero que es de varios países que están involucrados, no solamente en el problema, sino también en la solución, en la búsqueda de la solución, porque esto se traduce en beneficio para ciudadanos de ambos países o de las partes que están trabajando en este tema. Con ocasión de la visita del secretario Marco Rubio, ¿se firmarán acuerdos? Con ocasión de la visita del secretario Marco Rubio se anunciarán temas importantes que serán comunicados inmediatamente después de la cita con el señor presidente Noboa en el mismo Palacio de Carondelet. Ahora, señora canciller, también usted hablaba de corresponsabilidades, efectivamente todos los países tienen su corresponsabilidad. El caso del consumo de drogas en Estados Unidos y ahora en auge el fentanilo. Es un problema de la información que se ha entregado por parte de las autoridades competentes. Es un problema que aún no está presente en el Ecuador y por lo tanto, si bien puede ser tratado en la mesa de diálogo, no será un tema en el que se centrarán esfuerzos o tiempo, ya que hay una agenda muy rica para ser tratada con el secretario Rubio y el presidente Noboa. Otro tema fundamental es tema migración, especialmente la migración ilegal. El gobierno americano ha sido contundente con quienes intentan ingresar a su territorio. ¿Que se podrá llegar a algún acuerdo en este tema? Mire, el tema de la migración irregular, no segura, no ordenada, ha sido uno de los temas de la agenda del presidente Noboa desde el primer día de su mandato, el 23 de noviembre del 2023. El que a muchos ecuatorianos se haya engañado por parte de la delincuencia organizada transnacional, porque son grupos transnacionales que han estado lucrando de forma indiscriminada del dolor y del sufrimiento de nuestra gente, eso también es parte de la lucha que lleva adelante el presidente Noboa contra el crimen organizado, la delincuencia organizada. Nosotros combatimos esta migración irregular y sí son temas que ahora en el mandato del presidente Trump se han venido tratando también con mayor importancia, pero es importante resaltar que los números de migración irregular vienen reduciéndose de forma importante desde que el presidente Noboa asume la presidencia. Los números más críticos de migración irregular de ecuatorianos en el exterior que fueron capturados, fueron retornados de forma forzosa al Ecuador, se da en el 2023, se reduce en el 2024 y se reduce aún más dramáticamente en el 2025. Pero los ecuatorianos que accedían a este tipo de, entre comillas, oportunidades que les brindaban los grupos de delincuencia organizada, han sido tratados de forma muy, llamémosle, holística, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero hemos hecho una campaña con organizaciones y agencias de Naciones Unidas como es la OIM y ACNUR para educar a los ecuatorianos a través de casos reales, de historias reales de ecuatorianos que han retornado de forma forzosa y que comenten ellos cómo han sido engañados, cómo fueron vulnerados en todos sus derechos, cómo fueron incluso mutilados algunos de ellos y regresan sin algunas partes o extremidades de sus cuerpos, cómo han perdido parientes en el camino, en el tránsito, cómo quedan endeudados y además sus familias amenazadas en el Ecuador y con otras deudas que a través de las amenazas y las extorsiones ellas han recibido. Esta educación sirvió para que se reduzca la migración irregular. Por otro lado, nosotros hemos promovido de forma importante lo que es la migración regular, ordenada y segura, porque entendemos que hay muchos ecuatorianos que quieren salir al exterior, tener una experiencia diferente, conocer qué es lo que hay afuera y ojalá finalmente retornen con esta nueva visión de construir país al Ecuador. Para esto, el Ecuador ha venido trabajando con diferentes países, incluido el propio Estados Unidos, en programas de migración circular, es decir, que van de forma ordenada, respetándose todos sus derechos, con salarios buenos,
cumplen unas tareas que pueden ser de forma temporal en diferentes países, temporal por meses, trimestres o años, y retornan de forma segura al Ecuador eventualmente. De estos programas que hemos hecho, el 100% de los ecuatorianos han retornado, lo cual quiere decir que el ecuatoriano quiere vivir experiencias seguras y quiere volver a su país. No es que quieren salir y quedarse de forma permanente. Sin embargo, de aquello, hemos conseguido también otros programas, como puede ser con Italia, en donde el ecuatoriano por primera vez va a poder acceder a programas de migración ya permanente, con residencia permanente en Italia. Es una nueva modalidad que por primera vez se lo firma con Italia, único en su tipo. No tenemos esto con otros países, pero estamos buscando formas de entregar esta oportunidad a los ecuatorianos de forma segura, sin que queden endeudados, sin que sus familias sean extorsionados, sin que esté en riesgo su vida, sino que hay 2 estados trabajando con las empresas privadas que demandan mano de obra ecuatoriana y que salen a vivir estas experiencias de forma temporal o permanente. Este tipo de migración, ambos países estamos de acuerdo, Estados Unidos y Ecuador. Nosotros luchamos de forma conjunta, y es otro de los temas que convergen en la agenda del presidente Trump y del presidente Noboa, contra la migración irregular. Hay otros temas fundamentales en la relación con Estados Unidos, como es la reducción del déficit comercial. ¿Cuáles son las perspectivas, más aún cuando de por medio hay los aranceles que a todos los países del mundo ha impuesto Estados Unidos? Exitosamente ha venido negociando el ministro de la Producción, una negociación que la ha liderado el presidente Noboa directamente y acompañados por Cancillería, con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con el USTR. Esto lo hemos venido haciendo también acompañados del sector privado, y es importante decir el acompañamiento que se ha tenido permanentemente de los gremios del sector privado para buscar las mejores condiciones en beneficio de los ecuatorianos y de nuestro país. Las negociaciones están por culminar. Esperamos que anuncios se puedan dar en las siguientes semanas, y será muy bueno. Será también otro hito histórico para el Ecuador. Hay otro tema que preocupa y que lo ha hecho público Estados Unidos: la situación geopolítica en América Latina y su acción contra Venezuela, donde penosamente ese país, otrora rico, está manejado por una dictadura, evidentemente, y la vinculación de los carteles de los soles que combate Estados Unidos. ¿Cómo mira el Ecuador eso? Es un tema que preocupa a todo el continente, a todos los países de la región, un tema que siempre está en agenda. ¿Por qué? Porque nosotros promovemos que se respeten ciertos principios en los diferentes países. Hablamos de la democracia, hablamos de los derechos humanos, hablamos de un Estado de Derecho, y vemos que sin duda alguna, Venezuela no garantiza ninguno de estos principios actualmente a su población. No se trata de injerencia sobre otros estados. Nosotros no estamos en esa posición. Así como pedimos que se respete nuestra soberanía, nosotros respetamos la de otros países, pero también cuando estos principios se rompen, preocupa a la región, porque pasa a ser una amenaza para la región. Y es allí donde todos los países del continente americano, de Latinoamérica, estamos atentos y pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. ¿Y cuál debiera ser la posición de Estados Unidos en la región, a sabiendas de que el Ecuador sufre el paso de droga desde Colombia? Bueno, justamente el apoyo no hacia un país mirándolo
como de fronteras hacia adentro, sino como la región, porque es un problema regional. Son actividades conjuntas que, así como se ha trabajado el tema de migración, se tiene que trabajar sobre el tema de la delincuencia organizada transnacional, no solamente en el tema de narcotráfico, sino también de minería ilegal, de lavado de activos, de trata de personas, de tráfico de personas, de migrantes, del comercio ilegal. Hay muchos temas que se tienen que trabajar, que traspasan fronteras y que por lo tanto tiene que trabajarse en forma conjunta. ¿Usted ve una agenda positiva de lo que pudiera salir al final de la visita con el secretario de Estado, Marco Rubio? Definitivamente sí. Estados Unidos es nuestro principal socio. Tenemos una agenda importante que la hemos revisado a lo largo de este programa, que pasa por temas de seguridad, por temas de migración, por temas de comercio, de cooperación para el desarrollo, y es una agenda muy rica. Somos países que compartimos varias visiones, somos países que compartimos varios valores y principios, y por lo tanto es muy positiva la llegada del secretario Rubio. Bien, no quiero concluir esta entrevista, solo le pido un pequeño comentario. Si bien no depende del Ecuador, es cuestión de migración y de Estados Unidos, el Ecuador solo espera la decisión en su ámbito, en su territorio, de la situación de un exministro de Estado como es José Serrano. El caso se lo sigue a través de las noticias desde Cancillería, como ratifiqué y mencioné a través de un medio el día de ayer. Pues no es Cancillería, a través de Cancillería no ha sido solicitado el trámite de ninguna de las instituciones que tienen la competencia para hacerlo en este caso, pero se lo sigue a través de los medios, porque es un tema importante para el Ecuador. Y es cuestión de Estados Unidos lo que decida. En este momento así es. Bien, muchas gracias a la señora canciller Gabriela Sommerfield, a la expectativa de esta visita muy importante al Ecuador del secretario de Estado americano, Marco Rubio. Señora canciller, muy amable su atención a la revista de Opinión y Democracia. Muchísimas gracias. Buen día. Muy amable. 7:52. Vamos a una pausa y luego volvemos con el académico y profesor de academias de guerra, el doctor Daniel Granda, para hablar sobre los cambios en la cúpula militar y la incidencia por el conflicto armado interno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Estás listo para lo inesperado? Si tuviste un accidente y estás asegurado con Sweden Seguros, no